Me llamo Carmen Navarro. Tengo 29 años, y para cuando mi hermana llamó ridículo a mi invento durante la cena, yo ya había pasado 3 años construyéndolo en absoluto silencio. Me dedicó esa sonrisa fría y ensayada desde el otro lado de la mesa de mi madre, como si ya hubiera ganado algo por lo que yo ni siquiera había aceptado competir. Luego ladeó la cabeza y dijo: «Nadie va a comprar tu ridículo invento. Deja de hacer el ridículo y confórmate con tu trabajo de oficina». Mi primo se rió antes incluso de que yo pudiera levantar la cuchara. El sonido recorrió la mesa más rápido que la cesta del pan, rápido, cruel y dolorosamente familiar. No discutí. No me defendí. No solté ninguna frase ingeniosa para obligarlos a respetarme. Simplemente seguí tomando mi crema de verduras, porque a veces el silencio es lo único que evita que una persona diga algo de lo que se arrepentirá antes de que llegue el verdadero final. Lo que nadie en esa mesa sabía era que mi supuesto invento ridículo ya había superado 2 brutales programas piloto, una auditoría de seguridad corporativa y una semana de negociaciones que apenas me habían dejado dormir. Ellos pensaban que yo seguía jugando a las casitas en mi piso después del trabajo, persiguiendo una fantasía entre hojas de cálculo y cafés recalentados. Pensaban que yo era lo bastante frágil como para quebrarme con unas cuantas risas. Pensaban que aquella cena era el escenario donde ellos tenían el poder de definirme. No lo era, porque a la mañana siguiente, cuando la noticia de la compra millonaria salió en la prensa, mi teléfono empezó a explotar con llamadas, mensajes y disculpas que llegaron demasiado tarde como para importar. Pero antes de contaros exactamente qué pasó en esa mesa y por qué me mantuve tan calmada mientras se reían, decidme algo. ¿Qué hora es donde estáis ahora mismo y desde dónde nos leéis? De verdad quiero ver hasta dónde llega esta historia. 3 años antes, yo todavía tenía un trabajo estable de operaciones en una empresa mediana de logística en Madrid. El tipo de trabajo que toda mi familia respetaba porque venía con una nómina a fin de mes, seguro médico privado y 0 riesgos a la vista. Sobre el papel, me iba bien. En la vida real, me pasaba la hora de la comida dibujando ideas de productos en el reverso de informes impresos, y las noches obsesionada con un problema que no podía quitarme de la cabeza. Las pequeñas empresas estaban sufriendo fallos de seguridad de los que no podían permitirse recuperarse. Todos los artículos que leía se centraban en grandes multinacionales, sistemas a nivel empresarial y herramientas carísimas. Mientras tanto, los equipos más pequeños se apañaban reuniendo contraseñas obsoletas, sistemas torpes de doble factor y dispositivos de empleados sin asegurar. Yo quería construir algo lo suficientemente sencillo como para que los dueños de negocios corrientes lo usaran, y lo bastante robusto como para que sirviera de algo cuando las cosas salieran mal. Esa idea se convirtió en la primera y horrible versión de mi invento. Un dispositivo compacto de autenticación y acceso de emergencia emparejado con un panel de control ligero que permitía a los equipos pequeños asegurar cuentas críticas, gestionar accesos rápidamente y recuperarse durante un ciberataque sin necesitar un departamento de informática gigantesco. Mi primer prototipo parecía algo montado durante un apagón. El segundo se sobrecalentó, el tercero casi borra mis propios archivos, pero seguí adelante. La parte más difícil no fue el trabajo. Fueron las personas que me sonreían mientras trataban mi ambición como si fuera una simple fase. Mi hermana menor, Elena, siempre había sido la sofisticada de la familia. Vestía mejor, hablaba más rápido y sabía cómo meterse a todo el mundo en el bolsillo antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Trabajaba en estrategia de marca, le encantaban las apariencias pulidas y trataba la incertidumbre como si fuera una debilidad moral. Si algo no estaba ya validado por el nombre de una empresa prestigiosa, un cargo o una oficina de lujo, ella asumía que no era real. Nuestro primo, Diego, era peor de una forma mucho más evidente. Era uno de esos hombres que se reían pronto y muy alto para que nadie notara que no tenían nada inteligente que aportar. En cuanto se enteró de que me pasaba las noches desarrollando por hardware por y por software por después del trabajo, me convirtió en el chiste de la familia. Aquí viene la de Silicon Valley, decía, a pesar de que yo vivía en un piso de una sola habitación con la encimera desconchada y un escritorio plegable encajado junto a la cama. Al principio, intenté explicar mi invento con cuidado, pensando que la claridad me haría ganar su respeto. Ese fue mi error. Cuanto más detalladamente lo describía, más actuaban como si les estuviera dando una charla TED a personas que solo habían venido a comer croquetas. Reducían cada noche en vela a un pasatiempo,
cada revés a una prueba de que estaba siendo poco realista, y cada pequeña victoria una suerte que aún no se había dado cuenta de que debía desaparecer. Mis padres no eran crueles, pero eran personas cansadas que habían trabajado duro para lograr estabilidad, y el miedo moldeaba sus palabras más de lo que admitían. Mi madre solía decir, solo no quiero que te lleves un disgusto. Mi padre decía, eres lo bastante lista como para no jugarte tu futuro a la ruina. Ninguna de las dos frases sonaba a odio, pero ambas hacían que el fracaso se sintiera como una expectativa familiar que yo estaba destinada a cumplir. Entonces llegó el momento que cambió mi forma de entenderlos a todos. Había pedido 2 días de vacaciones para ejecutar un programa piloto en vivo con una gestoría local. Funcionó, no a la perfección, ni por arte de magia, pero lo suficientemente bien como para que el socio director me dijera, con auténtica sorpresa, que mi sistema resolvía un problema que su equipo había estado ignorando porque cualquier otra solución era demasiado cara o demasiado complicada. Aquella noche yo irradiaba felicidad. Debería haberme guardado la noticia para mí. En lugar de eso, llevé una tarta de Santiago a la cena familiar y cometí el error de llegar llena de esperanza. Compartí que una empresa real había probado mi invento. Dije que querían otra reunión. Dije que tal vez, solo tal vez, estaba ante algo mucho más grande que un simple proyecto secundario. Elena ni siquiera me dejó terminar. Se echó hacia atrás, sonrió con esa sonrisita afilada suya y me preguntó si ese era el mismo invento por el que estaba perdiendo horas de sueño en lugar de centrarme en una carrera profesional normal y adulta. Diego se rió a carcajadas. Mi tía sonrió con sorna. Alguien hizo una broma sobre que acabaría en un reality show para inventores fracasados. Todos cambiaron de tema antes de que pudiera decidir si defenderme o levantarme e irme. Recuerdo estar de pie en la cocina después, enjuagando un plato que no necesitaba ser enjuagado, mirando el grifo como si me hubiera insultado personalmente. Esa fue la noche en que algo dentro de mí se endureció, no se transformó en amargura, sino en privacidad. Después de eso, dejé de llevar mis sueños a habitaciones que ya habían decidido que solo eran entretenimiento. El año siguiente fue el más solitario que jamás he vivido, y también el más decisivo. Mantuve mi trabajo de oficina durante el día y, por las noches, construí la empresa en la que finalmente se convertiría. La llamé Cerrojo Seguro, basada en la idea de que la seguridad debe aguantar cuando todo lo demás cede. Empezó solo conmigo, un soldador alquilado, una pila de unidades de prueba y una amiga de la universidad llamada Lucía, que accedió a ayudarme con la interfaz a cambio de café, cenas a domicilio de madrugada y un minúsculo porcentaje de acciones que yo rezaba para que algún día significara algo. Pasábamos los fines de semana poniendo a prueba escenarios de fallos informáticos como si nuestras vidas dependieran de ello. Dispositivo perdido, phishing al inicio de sesión del administrador, empleado bloqueado, simulacro de recuperación por ransomware. Cada debilidad en el sistema me avergonzaba, pero la vergüenza era útil cuando aún eras lo bastante pequeño como para arreglar las cosas antes de que el mercado te castigara públicamente. A los 6 meses, tenía algo que podía mostrar sin pedir disculpas cada 2 minutos. A los 9 meses, tenía 3 clientes piloto de pago. A los 11, tomé la aterradora decisión de recortar mis gastos al máximo y pasar a media jornada en mi trabajo de oficina. Solo se lo conté a mis padres cuando el papeleo ya estaba firmado, porque sabía exactamente cuál sería su reacción. Mi padre se quedó en silencio, de esa manera que él tenía cuando creía que callar podía evitar un desastre. Mi madre me preguntó si tenía un plan B. Elena se enteró por el grupo familiar de WhatsApp y envió un mensaje tan pulido que casi parecía un apoyo, orgullosa de que sigas tu pasión. Solo recuerda que la confianza en uno mismo no paga el alquiler. Diego reaccionó con stickers de risas. Silencié la conversación y volví al trabajo, pero el progreso nunca llega en línea recta. El primer inversor al que le presenté el proyecto me dijo que mi producto era interesante, pero no lo bastante emocionante como para escalar con capital riesgo. El segundo dijo que el hecho de incluir hardware me hacía poco atractiva para invertir. El tercero parecía interesado hasta que se enteró de que yo no era una fundadora experimentada con una red de contactos del IE Business School y un asesor famoso respaldando mi nombre. Un hombre llegó a sonreír durante mi demostración y me dijo, está claro que eres competente, pero esto parece un negocio para ir tirando. Salí de esa reunión y me senté en un aparcamiento subterráneo durante 20 minutos mirando el volante,
preguntándome de cuántas formas el mundo podía decirle a una mujer que era lo bastante seria para trabajar, pero no lo bastante seria para ganar. Luego llegó el error que casi me rompe. Un bloguero regional de ciberseguridad mencionó los resultados de mis pruebas piloto en un artículo resumen. No era un reportaje enorme, pero era la primera vez que desconocidos hablaban de mi invento como un producto real en lugar de una obsesión privada. Estuve orgullosa durante exactamente 4 horas, entonces Diego envió el enlace al grupo de WhatsApp familiar con el texto: mirad, Carmen es famosa ahora. Que alguien avise a los de Shark Tank. Elena respondió: ojalá se acuerde de nosotros cuando el imperio se derrumbe. Un primo con el que apenas cruzaba palabra le hizo una captura de pantalla y la subió a sus historias de Instagram con por stickers por llorando de risa. Para esa misma noche, uno de los dueños de pequeños negocios que estaba considerando hacer una prueba piloto me escribió un correo para decirme que no quería dramas asociados a su proveedor de seguridad. Esa fue la primera vez que comprendí que las burlas de la familia no siempre se quedaban en familia. A veces se derramaban hacia afuera y contaminaban lo que estabas construyendo. Lloré esa noche, no porque sus chistes fueran originales, sino porque se habían convertido en un riesgo operativo. Luego me sequé la cara, llamé a Lucía y le dije que necesitábamos volvernos más implacables, más silenciosas y más difíciles de ignorar. Reestructuramos los materiales del producto, pulimos la marca, fortalecimos el flujo de trabajo de recuperación y cambiamos la forma de posicionar la empresa. Dejé de decir la palabra invento en las reuniones con inversores, porque la gente escuchaba hobby cuando las mujeres decían invento. En su lugar, empecé a decir plataforma de continuidad de seguridad con una capa de conmutación por error de autenticación física. Mismo producto, diferente respuesta a los prejuicios. Funcionó. Lentamente. No de forma preciosa, y no todo a la vez. Pero lo suficiente como para mantenerme en movimiento. Lo que me hizo seguir adelante no fue la venganza. Al menos, no al principio. Fue la terrible claridad que vino al darme cuenta de lo fácil que era para los demás definir tus límites si les ofrecías pruebas a medias. Así que dejé de dar explicaciones. Dejé de pedir permiso. Dejé de anunciar lo que estaba a punto de hacer. Construí en privado y dejé que los resultados hablaran en lugares donde las risas no pudieran pasar por juicios de valor. La ironía es que, una vez que me retiré, todos asumieron que por fin había entrado en razón. Elena tomó mi silencio como una rendición. Diego dejó de hacer bromas porque pensó que el chiste ya había muerto. No tenían ni idea de que el silencio puede ser el sonido más ruidoso del mundo cuando alguien está construyendo lo que finalmente cambiará las reglas del juego. El punto de inflexión llegó del lugar menos glamuroso imaginable, una cadena de clínicas dentales con problemas financieros a las afueras de Madrid. Su director de operaciones había oído hablar de Porcerrojo Seguro a través de uno de nuestros primeros usuarios piloto, y nos llamó después de que un susto con un ransomware les dejara luchando por recuperar el acceso a los portales de citas, nóminas y seguros. No necesitaban una presentación deslumbrante en PowerPoint, necesitaban un sistema que funcionara bajo presión. Pasé 2 semanas personalizando nuestro flujo de trabajo, simplificando la instalación, formando a un personal aterrorizado y construyendo una secuencia de recuperación tan clara que hasta un gerente de oficina en pleno ataque de pánico pudiera seguirla. Cuando terminó el piloto, firmaron un contrato de pago para sus 7 clínicas. Luego nos presentaron a otro empresario, y luego a otro. Por primera vez, el crecimiento no era algo que tuviera que describir en tiempo futuro. Estaba sucediendo. Esa atracción cambió la calidad de cada conversación a mi alrededor. Los inversores que me habían descartado por ser demasiado práctica empezaron a llamar al producto disciplinado. Los asesores que antes me habían presionado para hacer solo por software por ahora elogiaban el componente físico como un diferenciador clave. Un periodista que cubría tecnología resiliente para pymes solicitó una entrevista. Estuve a punto de decir que no porque la atención pública todavía me tensaba los hombros, pero Lucía me recordó que esconderse para siempre no era una estrategia. Así que hice la entrevista con mucho cuidado. Hablé sobre las empresas desprotegidas, la continuidad operativa y la creación de herramientas para las personas que las grandes firmas de seguridad ignoraban. No mencioné a mi familia. No mencioné el grupo de WhatsApp, las burlas ni la mesa donde las risas me hicieron dudar de mi propio ritmo una vez. El artículo funcionó mejor de lo que ninguna de las dos esperaba.
No se hizo viral en el sentido inmaduro de la palabra, sino que se difundió exactamente donde importaba. Los dueños de negocios lo compartieron, un consultor de compras nos envió un correo, un ex ejecutivo de una gran empresa de infraestructuras pidió una demostración. Y, una semana después, recibí un mensaje del director de desarrollo corporativo de una empresa de ciberseguridad que cotizaba en bolsa llamada Sistemas Arconte. Al principio pensé que era un correo de por phishing. No lo era. Habían visto nuestros números de adopción a través de un asesor, habían leído el artículo y querían discutir oportunidades de alineación estratégica. Me eché a reír cuando leí esa frase, porque sonaba exactamente al lenguaje que usa la gente cuando quiere comprarte sin decir la palabra comprar. La primera reunión con Sistemas Arconte cambió la textura de mi vida. Entendían el problema y, lo que es más importante, por qué nuestra solución era clave específicamente para las pequeñas y medianas empresas. Su vicepresidente de producto hizo preguntas que nadie en mi familia habría podido entender, aunque hubieran querido. Su jefe de seguridad elogió la elegancia de nuestro flujo de recuperación. Su equipo principal de desarrollo quería acceso a nuestra sala de datos. Cuando terminó la llamada, no lo celebré. Abrí mi portátil y empecé a limpiar documentos, revisar contratos, ajustar números y comprobar cada rincón de la empresa. Ese mes, Elena me invitó a tomar el por brunch. Estuve a punto de declinar, pero ganó la curiosidad. Llegó con un abrigo de color crema, pidió algo decorativo y caro, y se pasó 20 minutos hablando de una campaña de marca que estaba dirigiendo como si estuviera narrando un documental sobre sí misma. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, con una falsa y brillante calidez: y bueno, ¿qué tal va la cosita esa del dispositivo? Ahí estaba otra vez. El mismo instinto despectivo vestido con telas más caras. Le dije, estoy ocupada. Ella sonrió. De verdad que admiro a la gente que puede dedicarse a sus hobbies con tanta energía. A mí simplemente me preocuparía desperdiciar los mejores años de mi vida en algo tan incierto. Removí mi café y respondí. A mí también me preocuparía, si la incertidumbre fuera lo que más miedo me da en la vida. Ella no entendió la frase, pero yo sí. Las negociaciones con Sistemas Arconte se intensificaron en silencio. Querían auditorías, números, entrevistas con clientes, una hoja de ruta y revisiones legales. Yo todavía no era rica, todavía me preocupaba, pero para entonces, sabía algo que mi familia ignoraba. El mismo invento que habían tratado como un chiste recurrente estaba siendo discutido en salas de juntas por personas que medían el valor con dinero real de por medio. No le dije nada a nadie en casa. El silencio me había protegido una vez, ahora me daba ventaja, así que, cuando mi madre me recordó la cena familiar programada para el domingo, casi me echó a reír por lo oportuno del momento. Mi última llamada de negociación era el lunes por la mañana. Dije que sí iría, porque a veces la vida prepara el escenario con tanta perfección que serías un necio si no te subieras a él. Para cuando llegué a casa de mis padres aquel domingo por la tarde, Sistemas Arconte ya me había enviado un acuerdo de intenciones casi definitivo. Aún no había nada firmado, y yo era demasiado prudente como para celebrarlo antes de tiempo, pero el futuro había tomado una forma que casi podía tocar. Esta no era solo una conversación de inversión. Era una discusión de adquisición total, con cláusulas de retención, planes de transición, estrategia de integración del producto y una cifra tan grande que le habría sonado a ciencia ficción a la versión de mí misma que una vez lloró en un aparcamiento después de que le dijeran que su empresa era demasiado pequeña para importar. Lucía lo sabía. Nuestra abogada lo sabía. Mi contable lo sabía. Mi familia no. Llevé una botella de vino y un rostro tan sereno que me sorprendió incluso a mí. Mi madre me abrazó. Mi padre me preguntó si el trabajo seguía tranquilo, y Elena ya estaba sentada a la mesa, con un jersey negro entallado, luciendo exactamente como alguien que nunca había dudado del resultado de ninguna frase que hubiera empezado a pronunciar. Diego estaba sentado a su lado con la sonrisa floja de un hombre que siempre espera que el entretenimiento le llegue gratis. Ocupé mi lugar. Sirvieron el primer plato. La conversación fue a la deriva, desde el precio de los alquileres hasta el ascenso de algún conocido. Durante unos minutos, casi pareció una noche normal, entonces mi padre, intentando ser un apoyo a su torpe manera,
mencionó que había leído un artículo sobre la ciberseguridad en las pymes y que pensó que tal vez tenía algo que ver con lo que yo estaba construyendo. Eso fue todo lo que hizo falta. Elena sonrió hacia su cuchara antes de mirarme. Ah, ¿pero todavía seguimos con eso?, preguntó con ligereza. Diego resopló. Mi tía soltó una risita por lo bajo. Yo no dije nada. Elena continuó, porque la gente como ella escucha el silencio y lo confunde con debilidad. Carmen, en serio, nadie va a comprar tu ridículo invento. Deja de ponerte en evidencia y céntrate en tu trabajo de oficina. Diego se reclinó en la silla y añadió. Sí, guárdate la fantasía de inventora para los que se la crean. Da un poco de pena. La mesa reaccionó con esa horrible media risa que la gente usa cuando la crueldad llega envuelta en humor y nadie quiere ser el primer cobarde en llamarla por su nombre. Seguí tomando mi crema. Ese detalle importa, porque la gente imagina la venganza como una explosión. A veces lo es. Otras veces es una mujer levantando la cuchara con pulso firme porque sabe que las próximas 24 horas van a reorganizar el significado de todo lo que se está diciendo a su alrededor. Mi madre le lanzó a Elena una mirada de advertencia, pero no lo bastante dura. Mi padre les dijo a todos que se relajaran. Diego murmuró que solo estaba bromeando. Elena se encogió de hombros como si fuera la parte ofendida. Luego se inclinó de nuevo hacia mí y dijo, intento salvarte de que te conviertas en una de esas personas que confunden el delirio con la perseverancia. Dejé la cuchara en el plato y la miré fijamente. No necesitas salvarme, le dije. Y de verdad no deberías asumir que sabes lo que está pasando en mi vida solo porque dejé de explicártelo. Diego puso los ojos en blanco. Elena volvió a sonreír, pero las comisuras se le habían tensado. Vale, dijo. Pues explícalo. Tu aparatito genial ha ganado algo de dinero ya. La gente estable por encima de los soñadores. Los trabajos asalariados por encima del riesgo. Elena por encima de mí. Podría haberles hablado de los contratos, las negociaciones, los abogados revisando cláusulas de adquisición todo el fin de semana mientras ellos decidían si mi vida contaba como lo suficientemente adulta para ellos. En lugar de eso, di un sorbo de agua y dije, lo sabréis muy pronto. Diego volvió a reírse, más fuerte esta vez, y Elena negó con la cabeza como si yo le estuviera dando la razón. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Cuando me iba, Elena me siguió al pasillo con el pretexto de ayudarme con el abrigo. Luego bajó la voz. ¿Sabes cuál es tu problema?, me espetó. Prefieres ser una incomprendida antes que ser alguien corriente. Es agotador. Me puse el abrigo, cogí mi bolso y respondí, no. Mi problema solía ser pensar que le debía explicaciones a personas empeñadas en malinterpretarme. Luego salí por la puerta. A las 8:12 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que hubiera terminado el café. Era nuestra abogada. El consejo había aprobado las condiciones revisadas, firmamos los documentos definitivos a media mañana. A la 1:47 p.m., Sistemas Arconte emitió el comunicado de prensa. A las 2:28 p.m., un portal financiero publicó el titular. Sistemas Arconte adquiere la startup de seguridad para pymes Cerrojo Seguro en un movimiento de expansión estratégica. A las 3:10 p.m., un periodista tecnológico de ámbito nacional publicó un artículo complementario en el que me describía como la fundadora de una plataforma de continuidad de seguridad ignorada pero altamente efectiva. Mi teléfono estalló con tanta violencia que dejó de parecer un dispositivo y empezó a parecer un fenómeno meteorológico. La primera llamada fue de mi madre. Dejé que sonara. Luego mi padre. Luego Elena. Luego Diego. Luego primos que no me habían dirigido la palabra en meses. Luego 2 excompañeros de trabajo. Luego Elena otra vez. Los mensajes de WhatsApp se acumulaban tan rápido que se difuminaban. ¿Esto es real? Llámame ahora mismo. Madre mía, Carmen. ¿Por qué no nos dijiste nada? Orgullosa de ti. ¿Podemos hablar? Luego llegó el más ridículo de todos, de Diego. Siempre supe que eras muy lista. Me eché a reír a carcajadas, sola en mi piso. Llamé a Lucía primero. Gritamos, lloramos y luego pasamos directamente al modo logístico, porque eso es lo que hacen las creadoras cuando un milagro por fin llega envuelto en contratos y atención de la prensa. Había reuniones de transición que preparar,
comunicados a los empleados que finalizar y una declaración de la fundadora que aprobar. Sistemas Arconte quería retenerme con un contrato de varios años para liderar la división de resiliencia de pequeñas empresas que estaban construyendo alrededor de Porcerrojo Seguro. La cifra adjunta al acuerdo era suficiente para cambiar mi vida, la de Lucía, e incluso la de mis padres, si alguna vez decidí ayudarles. Pero el dinero no fue la parte más extraña de aquella tarde. La parte más extraña fue ver cómo exactamente las mismas personas que habían usado la incertidumbre en mi contra, de repente trataban mi privacidad como si fuera una traición. No sentían haber hecho daño, estaban molestos por haber perdido la oportunidad de arrimarse al éxito antes de que se volviera innegable. Para la tarde, la historia había saltado de los círculos tecnológicos a las redes sociales locales, porque un periodista económico incluyó una cita de una entrevista anterior donde yo decía que los dueños de pequeñas empresas merecían herramientas construidas con respeto, no con condescendencia. Esa cita se compartió en todas partes. Alguien de mi familia extendida debió atar cabos entre ese artículo y la cena del domingo, porque los rumores empezaron a correr rápido. A las 7:16 p.m., Elena me escribió: creo que deberíamos hablar antes de que la gente empiece a tomarse las cosas a mal. Lo leí 2 veces y casi admiré el acto reflejo. Incluso entonces, su primer instinto no fue disculparse. Fue controlar la narrativa. No respondí. Al día siguiente, mi madre me pidió que me pasara por la casa porque las cosas se habían puesto tensas. Pensé en negarme, pero había pasado demasiados años evitando la confrontación con la esperanza de que el éxito por sí mismo resolviera todo. El éxito no resuelve nada, solo revela el carácter de la gente bajo una luz más clara. Así que fui. Estaban todos, excepto un par de parientes lejanos. Mi madre parecía angustiada. Mi padre, avergonzado. Diego no me miraba a los ojos. Elena estaba junto a la isla de la cocina con los brazos cruzados, serena con esa fragilidad quebradiza que adquiere la gente cuando ha ensayado varias versiones de inocencia y todavía no ha elegido ninguna. Nadie habló primero, así que lo hice yo. Teníais mucho que decir el domingo, solté. Ahora parece un buen momento para continuar. Mi madre intentó suavizar las cosas de inmediato. Cariño, todo el mundo estaba sorprendido. Asentí. Sí. Eso suele pasar cuando la gente confunde el silencio con el fracaso. Mi padre empezó a pedir perdón con frases entrecortadas, diciendo que debería haber cortado la conversación en seco y que estaba orgulloso de mí. Me creí parte de aquello. Era un hombre precavido, no malicioso. Mi madre se echó a llorar antes de terminar su primera frase. No fui cruel con ellos. Me habían fallado más por miedo que por desprecio, y esas son heridas distintas. Diego lo intentó a continuación. Me dio la disculpa más floja posible. Estaba bromeando, ya sabes cómo soy. Lo miré y dije, exacto, sé perfectamente cómo eres. Ese es el problema. Se puso rojo y no dijo nada más. Entonces intervino Elena, no porque fuera valiente, sino porque no toleraba perder el control de la habitación. Creo que todo el mundo está siendo un poco dramático, dije. Sí, fui dura, pero yo no sabía que se estaba cociendo una adquisición secreta. Lo hacía sonar como si llevaras años jugueteando con un proyecto de fin de semana. Le mantuve la mirada. Porque cada vez que compartía algún avance, lo tratabas como si fuera un teatro. Ella exhaló con fuerza. Eso no es justo. Casi sonrió. No. Lo que no era justo era burlarte de mí delante de toda la familia porque asumías que yo nunca llegaría a ser lo bastante importante como para que tus palabras importaran. Abrió la boca, la cerró y luego cambió de estrategia. Solo intentaba empujarte a ser realista. Ahí estaba. El disfraz moral que la gente se pone cuando el desprecio deja de funcionar. Le dije, no. Intentabas mantenerme en una versión de mí misma que a ti te resultaba cómoda. Toda la sala se quedó en silencio. Parecía aturdida, luego enfadada, y luego, por un breve instante, asustada. Continué antes de que nadie pudiera interrumpir. No solo dudaste de mí, Elena. Disfrutabas haciéndolo en público. Te gustaba ser la persona que decidía que era algo serio y que era algo vergonzoso. Y ahora que la gente sabe que te equivocabas, quieres reescribir el papel que jugaste. Mi madre susurró mi nombre,
como si estuviera yendo demasiado lejos. No lo estaba haciendo. Por fin estaba llegando exactamente hasta donde debía. Elena espetó. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a castigar para siempre porque te has hecho rica? Esa frase me lo dijo todo. En su mente, la ofensa no era la humillación ni los años de desdén. La ofensa era que ahora yo tenía un éxito lo bastante visible como para hacer que su comportamiento se viera feo a los ojos de los demás. Le dije, esto no va de dinero. Va de respeto. Y tú solo viniste a buscar el mío después del comunicado de prensa. Diego cometió el error de hablar desde la esquina. ¿No podemos simplemente pasar página? Me volví hacia él. Tú puedes pasar página de las cosas que te hacían gracia. Yo estoy pasando página de las personas que necesitaban que yo fuera pequeña. Esa fue la primera vez que Elena perdió verdaderamente la compostura. Se le tensó la cara y siseó. Tú siempre te has creído mejor que nosotros. Le respondí. No. Simplemente, por fin he dejado de aceptar un trato que dependía de que yo fingiera ser menos. No grité. No la insulté. Hice algo mucho más imperdonable para las personas como Elena. Hablé con claridad, con testigos, y sin pedir permiso para dar mi propia versión de los hechos. Luego les dije a mis padres que los quería, que hablaría con ellos en otro momento, y que necesitaba distancia del resto. Me marché antes de que nadie pudiera convertir la conversación en una actuación diseñada para proteger a la persona más avergonzada de la sala. Esa misma tarde, una publicación financiera más grande sacó un reportaje sobre la adquisición. Mi foto como fundadora estaba en la portada. La frase compra de 8 cifras apareció en tantos sitios que la historia se convirtió en el cotilleo del barrio a la mañana siguiente. Un antiguo compañero de clase me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Elena, que se estaban llenando de felicitaciones pasivo-agresivas de gente que claramente sabía lo que había pasado. Un comentario decía: ¿esta es la misma hermana de la que decías que necesitaba un trabajo de verdad? Otro decía: supongo que el invento no era tan ridículo al final. No disfruté leyéndolos. No porque fueran falsos, sino porque la humillación tiene un olor rancio, incluso cuando recae sobre alguien que antes te la sirvió a ti en bandeja. No necesitaba que Internet castigara a Elena por mí. La verdad ya había hecho suficiente. En las semanas que siguieron, mi vida cambió de todas las formas visibles y de una forma invisible que importó todavía más. Lo visible primero. Sistemas Arconte cerró la adquisición. Lucía y yo hicimos la transición del equipo, y empecé a liderar la integración de Porcerrojo Seguro en una plataforma mucho mayor. El alquiler de mi piso dejó de ser una fuente de pánico silencioso. Pagué las deudas que había arrastrado como una vergüenza privada. Pasé de la supervivencia a tener poder de elección. Ayudé a mis padres a arreglar parte del tejado sin dar ningún discurso al respecto, porque el amor no necesita público cuando es real. Gente del sector que antes pasaba de largo ahora me pedía opinión en salas llenas de personas con cargos más largos que el mío. Los periodistas querían lecciones de la fundadora. Los por podcasts querían la versión del éxito de la noche a la mañana. Yo rechacé esa frase cada vez. Nada de lo que pasó fue de la noche a la mañana. Fueron años de ser subestimada, seguidos de una única corrección pública. El cambio invisible fue más simple y más duro. Dejé de sentir que tenía que dar explicaciones. Durante la mayor parte de mi vida, había cargado con el impulso de traducirme a mí misma a algo más aceptable antes de hablar. Suavizaba mi ambición para no sonar arrogante, minimizaba el progreso para no invitar a la envidia, me reía de bromas despectivas para no parecer sensible. Hacía que mi propio trabajo sonara más pequeño porque intentaba ganarme el consuelo de personas que pensaban que su propia comodidad importaba más que la verdad. Después de la adquisición, ese acto reflejo empezó a morir. No porque el éxito lo cure todo, sino porque una vez que has visto lo que ocurre cuando el mundo valida lo que tu espíritu ya sabía, se vuelve muy difícil seguir ofreciéndote voluntaria para que te distorsionen. Elena llamó 3 veces durante el mes siguiente. Contesté al tercer intento porque creo en los límites, no en los juegos. Sonaba cautelosa, lo que en ella era el equivalente verbal de caminar sobre hielo fino con tacones de diseño. Dijo que había estado pensando mucho. Dijo que no se había dado cuenta de lo despectiva que había sonado todos estos años. Dijo que ver a desconocidos debatir sobre la dinámica de nuestra familia en Internet había sido humillante.
Me fijé en que dijo humillante antes que doloroso. Eso importa. Luego se disculpó. Y esta vez estuvo más cerca de ser real. No perfecta, ni noble, pero lo suficientemente real como para hacerme creer que por fin había entendido que la inteligencia sin amabilidad se convierte muy rápido en crueldad dentro de una familia. Le di las gracias por decirlo. No me apresuré a consolarla. El perdón no es lo mismo que la restauración inmediata de la relación. Diego nunca llegó a disculparse de verdad. Envió una cesta de regalo con una nota que decía, sin rencores. Orgulloso de ti, prima, doné los productos a un banco de alimentos y trituré la tarjeta al día siguiente. Mis padres, a su favor, cambiaron más de lo que esperaba. Mi padre empezó a hacerme preguntas reales sobre el producto en lugar de recurrir a la cautela por defecto. Mi madre admitió que el miedo la había llevado a proteger la imagen de estabilidad familiar a costa de apoyarme de verdad. Tuvimos largas charlas que no borraron el pasado, pero hicieron posible la honestidad sin tener que actuar. Unos meses después, me invitaron a dar una charla en un evento para mujeres fundadoras que construían en mercados ignorados. Estuve a punto de rechazarlo porque no tenía ningún interés en convertir mi dolor en inspiración de marca, pero luego pensé en la versión de mí misma frente al fregadero de mis padres, preguntándome si las burlas de las personas a las que quería significaban que yo era una ilusa. Así que fui. En el escenario, conté la verdad. Dije que dudar de los desconocidos es manejable porque no tiene raíces en tu sistema nervioso. Las dudas de la familia son diferentes. Se cuelan llevando puestos viejos recuerdos. Usan el nombre con el que te llamaban de niña. Toman prestado el tono de las personas en las que una vez confiaste para interpretar la realidad por ti. Y si no tienes cuidado, empezarás a confundir su comodidad con tu destino. Dije que el éxito es útil, pero la claridad es mejor. Que la privacidad puede ser una estrategia. Que no todos los sueños necesitan compartirse antes de ser lo bastante fuertes como para sobrevivir a las inseguridades de otra persona. Dije que algunas de las personas que te aplauden más tarde serán las mismas que se rieron de ti al principio. Y que no les debes asientos en primera fila para ver en quién te conviertes. La sala se quedó en silencio, de la manera en que lo hacen las buenas salas cuando la verdad aterriza limpiamente. Después de la charla, una joven fundadora se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, pensaba que era débil porque me importaba lo que pensara mi familia. Yo le respondí, que te importe no te hace débil, seguir construyendo a pesar de ello es lo que te hace peligrosa para las personas equivocadas. Ella se rió, luego lloró más fuerte, y la abracé. En cuanto a Elena, nuestra relación es diferente ahora. Más cuidadosa, menos automática. Quizá más sana, porque por fin es honesta. Ya no tiene derecho a burlarse de lo que no entiende y llamarlo realismo. Ya no ofrezco mis sueños para que sean medidos por su estado de ánimo. Así es como se ven las consecuencias en mi vida. No hubo destrucción, ni peleas a gritos, solo un cambio limpio en el nivel de acceso a mi vida. Un fin permanente al viejo acuerdo donde ella podía menospreciarme y seguir esperando cercanía, como si el respeto entre hermanas fuera opcional. Y esa es la parte de la que la gente rara vez habla cuando imaginan la venganza. La forma más profunda de venganza no es ver sufrir a alguien, es verles darse cuenta de que ya no tienen el poder de narrar tu historia. Mi hermana se rió de mi invento durante la cena. A la tarde siguiente, la compra estaba en las noticias y toda la familia estaba pegada a sus teléfonos intentando entender cómo la persona a la que habían tratado como un ejemplo de lo que no hay que hacer se había convertido en el titular principal. Pero el verdadero final no fue el dinero, la prensa, ni siquiera la disculpa. Fue el momento en que comprendí que había construido algo más grande que una empresa, había construido una vida que ya no necesitaba el permiso de las personas empeñadas en malinterpretarla.